Protestas espontáneas e inéditas. Nuevamente Cuba volvió a ver manifestaciones en por lo menos los últimos 60 años. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Castro! Tensión y mucha represión. Esto es patria y vida. Libertad, acabó esto. Un 11 de julio que indiscutiblemente pasará a la historia y quedará registrado como tal, cuando miles de cubanos salieron a las calles a protestar en contra del gobierno por el mal manejo que le han dado a la pandemia, por la crisis económica y por la escasez de medicamentos y de alimentos. Pero estas manifestaciones surgen en medio de la peor situación que ha vivido la isla, la peor crisis económica en los últimos 30 años, el peor momento de la pandemia y ahora un racionamiento y cortes programados de energía en muchas zonas del país. En más de 20 ciudades y pueblos la gente salió a protestar, manifestando un solo sentir, un fuerte malestar social. Pero ¿por qué es tan llamativo este tema de protestas en Cuba? Pues por la sencilla razón que desde 1994 no se veía que la gente saliera a las calles a protestar. Les estoy hablando del entonces conocido como el maleconazo, cuando cientos de cubanos salieron a protestar contra el gobierno por la precaria situación en vísperas del estallido de la crisis de los balseros. El 11 de julio todo inició en un pequeño poblado al suroeste de La Habana llamado San Antonio de los Baños. Allí cientos de cubanos empezaron a salir a las calles en medio de estos apagones y cortes de energía, pero no solamente estaban exigiendo la energía de regreso, también se escuchaban algunas arengas que exigían la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Y esta situación poco a poco empezó a coger más y más fuerza gracias a las redes sociales, una convocatoria que no solamente albergó a cientos, sino que empezó a extenderse hasta albergar a miles. Las protestas empezaron a crecer, con ellas también empezaron a crecer los gritos exigiendo libertad, pero también las detenciones. Organizaciones de derechos humanos, familiares y amigos tratan de organizarse para localizar y contabilizar a quienes fueron retenidos por las autoridades. El gobierno, por su parte, no ha ofrecido datos oficiales sobre los arrestados, que podrían ser desde cientos hasta miles en todo el país, según los diferentes cálculos de los activistas y entidades que tratan de hacer el balance. Ante esta situación, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel convocó a todos los partidarios de la dictadura que salieran a las calles, no solamente a manifestarse a favor de la revolución, sino también a combatir a quienes estaban oponiendo al gobierno. Y por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Pero para entender el porqué de este malestar social hay que poner todo en contexto y no podemos desconocer que esta pandemia puso en jaque a buena parte de los países en América Latina y del Caribe, y Cuba no es la excepción. Y a pesar de que la isla logró mantener a raya el control de la pandemia, con la apertura del turismo muchas variantes empezaron a ser las dominantes en el contagio de este virus en Cuba. Es así como se empezó a registrar una crisis hospitalaria en donde muchas personas estaban viendo que sus familiares morían sin una atención médica. No podemos olvidar que en Cuba la salud y la educación son gratuitas y este básicamente es una de las banderas por las cuales se elogia todo el régimen de los Castro. La semana pasada hablábamos de lo prometedoras que podrían llegar a ser las vacunas que la isla está desarrollando contra la COVID-19, que son Abdala y Soberana. Y si no sabes en qué consisten estas vacunas, te invito a ver el video anterior en donde te explico mucho más acerca de ellas. Pero a pesar de que desde mayo empezaron a aplicarse las vacunas, este ha sido un proceso demasiado lento y la gente se está dando cuenta que necesitan de este biológico para contener la pandemia. Ligado a esto, por supuesto, la isla está sumida en una crisis económica, una crisis que no se veía desde la década de 1990, en la época o el periodo que fue denominado como el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética.
En medio de esta crisis económica hay varios aspectos y uno de ellos es el embargo impuesto por Estados Unidos, una causa que dice el gobierno cubano es básicamente lo que ha traído la escasez y la carencia a la isla, pero esto no lo es todo. Junto con la pandemia, por supuesto, se vieron muchos cierres de turismo, un fuerte grueso en la economía cubana. A esto hay que sumarle la escasez, una alta inflación y que el gobierno cubano implementó la venta de algunos alimentos en una moneda libremente convertible, pero no se trata del peso cubano. Adicionalmente, las autoridades ya no reciben dólares en efectivo para las transacciones dentro de su economía, lo cual ha dificultado que las familias que viven en Cuba y que viven gracias a las remesas que envían sus parientes desde el exterior, pues cada vez se vean más reducidas y que no puedan utilizar el dinero que ellos reciben porque no están aceptando dólares en efectivo. Y ya que hablamos de lo del embargo de Estados Unidos y la posición del presidente Díaz-Canel, pues por supuesto el presidente ha insistido en que buena parte de la responsabilidad de todas estas manifestaciones ha venido desde el norte, desde Estados Unidos. Separamos a los revolucionarios que puedan estar confundidos, separamos a los habitantes de Cuba que puedan tener determinadas preocupaciones, pero no vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización. Además de culpar a Estados Unidos, de llamarlos oportunistas y de decir que había algunos revolucionarios confundidos, también dijo que Estados Unidos tiene buena parte de la responsabilidad por el recrudecimiento en el embargo. Y citó, por supuesto, la famosísima frase de Fidel Castro al asegurar que las calles son de los revolucionarios y que no permitirían provocaciones. En medio de toda esta situación, como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en redes sociales a youtubers, a influencers en contra de Cuba, ha creado toda una campaña, han tomado como pretexto la situación de Matanzas, han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país. Y parece que algunos alentados por esto, no podemos decir que todos no son revolucionarios, yo creo que aquí hay gente confundida, manipulada por las redes. Si tú quieres que el pueblo cubano esté mejor, levanta el bloqueo primero y vamos a ver cómo tocamos. No me estés diciendo que es el gobierno ineficiente, el gobierno brutal o dictadura. ¿Cuál es la dictadura que hay en Cuba? La dictadura que es para que todo el mundo esté un poco mejor. Un punto que no podemos dejar por fuera es el uso de las redes sociales y del internet. En 1994, por supuesto, era difícil saber lo que estaba ocurriendo en Cuba y solamente se llegaba a saber lo que sucedía allí solo por rumores o por especulaciones. Hoy en día, los cubanos, gracias a las redes sociales, lograron documentar y registrarle al mundo entero lo que estaba sucediendo y, por supuesto, hacer un llamado a todos los mismos cubanos de la isla para que salieran a las calles. En medio de este avivar por las redes sociales se generaron varias concentraciones. Una de las más masivas fue en la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión, donde llegaron decenas, cientos de personas y donde también llegaron muchos artistas que también querían a través de su arte manifestarse en contra del gobierno cubano. Pero al mismo tiempo que llegaban todas estas manifestaciones pacíficas, también llegó la contramanifestación y una masiva detención de todos los manifestantes. Y el internet móvil seguía cortado 2 días después de las históricas manifestaciones contra el gobierno. Y varias personas se acercaban a estaciones de policía buscando información sobre la suerte de sus familiares detenidos. Y le dieron tremenda mano de golpe injustamente y se lo llevaron ahí en Pines y no querían atender a nadie porque ellos decían que hasta mañana, mira la hora que ellos no han dormido, mi mamá por poquito le da un infarto aquí y por gusto ya no le importaron. Y no se sabe dónde está mi hermano. De acuerdo con una lista publicada en Twitter por el contestatario Movimiento San Isidro, entre las 130 personas todavía detenidas o desaparecidas estaban José Daniel Ferrer y Manuel Cuesta Morúa,
dos de los principales disidentes del país. Esta situación ocurrió de igual manera en diferentes puntos en Cuba, al mismo tiempo con un amplio despliegue policial, lo cual las autoridades decían que era solamente como una medida de prevención. ¡Represión con la juventud! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Cuba es de los cubanos! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Patria y vida es considerada la frase eslogan del régimen castrista, pues hoy Patria y vida es el eslogan de todas esas manifestaciones que muchos artistas, incluyendo raperos cubanos y otros muchos en el exilio, han adoptado para crear lo que se ha considerado como la banda sonora de estas protestas. Entre tú y yo hay un abismo, publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, tranca el dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, tranca el dominó. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Desde el 11 de julio entonces los días han venido pasando, con fuertes bloqueos a las redes sociales, en internet, también a la energía y con un presidente que sigue culpando a los Estados Unidos y asegurando que no hay represión, mientras muchos, cientos, buscan a sus familiares desaparecidos. Por supuesto, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Todas las posiciones aquí se han puesto sobre la mesa. Hay países que respaldan a los manifestantes y que exigen garantías para que las protestas se puedan dar de forma pacífica, pero también hay quienes respaldan al régimen. Lo que está sucediendo en Cuba nos debe obligar a voltear a mirar sobre lo que está ocurriendo, pues nunca habíamos visto a Cuba de esta manera. Es una Cuba inédita y muchos se preguntan, ¿será que este es el principio del fin o tal vez el fin del régimen? Probablemente no. Probablemente todas las represiones, toda la persecución va a continuar y las condiciones de vida para los cubanos van a seguir siendo tan complicadas y tan difíciles. Por supuesto, una situación que se ha visto gravemente afectada por la pandemia. Muchos consideran que ya el cansancio social de la gente en Cuba es tan alto que este marca un punto de no retorno, pero que si veremos más o menos manifestaciones, eso está por verse. La represión es muy alta. Si llegaste hasta el final del video te doy las gracias y como siempre te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y a dejarme tus comentarios en la parte inferior de este video y en mis redes sociales en donde me encuentras como @macamisánchez. Dios mediante, nos vemos la próxima semana, te envío un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando. Chao.